una entrega especial del Reflejo del Artista. El encuentro que están a punto de ver, titulado Cuaderno de Artista, Pasado, Presente y Futuro, ¿tendrá futuro o es una moda pasajera? Junto al maestro Carlos Sánchez Vegas, tuvo lugar en los espacios del Museo Cruz 10. Originalmente, nuestra intención era transmitir este valioso conversatorio en vivo para todos ustedes. Sin embargo, como a veces ocurre en los eventos en directos, los problemas técnicos en sala nos jugaron una mala pasada y no fue posible realizar la emisión ni conservar el registro oficial de nuestro equipo. En un principio pensamos que este intercambio de ideas se quedaría solo en la memoria de quienes asistieron, pero el arte y la comunidad siempre encuentran su camino. Queremos agradecer de una manera muy especial a dos de nuestras invitadas en sala. Verónica Trujillo, quien con su teléfono celular logró capturar lo que en esta sala sucedió, y desde las redes a la periodista Kaylee Muñoz, transmitiendo parte de lo vivido en sala. Gracias a su generosidad y a ese registro espontáneo, hoy podemos compartir con todo nuestro público esta enriquecedora charla. Aunque el audio y la imagen no cuentan con la producción técnica habitual de nuestro programa, el valor de las ideas, la calidez del debate y la sabiduría compartida están intactos. Los dejamos con este fragmento de historia, complicidad y reflexión en el Museo Cruz 10. Que lo disfruten. Y de nuevo, bienvenidos. Ok. Este es nuestro segundo intento, así que vale decirlo, porque así funcionan los experimentos. Es un nuevo formato que estamos arrancando con el Reflejo del Artista, propuesta de Carlos Sánchez Vegas. Es una entrevista que estábamos pendientes, pero han salido muchos temas interesantes y quisimos compartirlo no solo con el presencial, sino el que está allá, los que tienen la oportunidad de vernos en vivo y los que luego nos verán en plataformas después como tal. El punto, Carlos, es que como siempre han salido temas interesantes y uno de los que ha hecho más fuerza en lo que es tu exposición es el tema de los cuadernos de artistas. Yo dije, Carlos, esto hay que hacerlo público. ¿Por qué? Porque no solo es controversial, sino que está de moda y hay, como todo lo de moda puede ser efímero como puede quedar, pero yo creo que es un tema que hay que profundizar porque no es algo que sea nuevo, solo que ahora se está haciendo notorio. Pero creo que empezar con una buena base es importante. ¿Qué mejor que tú para eso? Bienvenido, Carlos, de nuevo. Gracias por la oportunidad. Luego que como experimento es sumamente interesante porque siempre lo que pasa en el museo se queda en el museo y esto es una forma de lanzar el contenido de lo que pasa en el museo a las redes que tenemos. Sé que nos están viendo de todas partes del mundo, que nos hemos encargado de hacer una red enorme y asociaciones con otras páginas para lograr que el museo deje de ser un fenómeno local o de la ciudad o del estado o del país y se convierta, y hay experiencias en otros países, por ejemplo como el Prado en línea, el Museo de Arte Moderno en línea, así que podemos estar informados en Caracas de todo lo que pasa en el mundo y a la inversa es importante que ocurra, ¿no? Somos muy del consumo interno, nos gusta recrearnos en nuestra propia obra, pero esto es una oportunidad para comunicarse fuera. Y además tenemos muchísimos seguidores que nos están haciendo de Europa, de los Estados Unidos. Eso no ayuda a los premios, pero está bien. No, esta conversación además la hemos tenido tú y yo fuera de cámara, entonces ya tenemos un ensayo. Sí, hemos ensayado ya, incluso hemos conversado la importancia de lo que es la proyección del artista más allá de lo que es el elemento de obra, sino el elemento humano, que es lo que nos trae ahora acá. Es el mostrar la importancia de ver la prolongación más allá de la obra que se ve expuesta y el tumbar esa muralla fría y lejana que hay del museo hacia el público en general. Por eso la importancia de lo que es una herramienta, el estar ahora en redes, el estar en vivo o poder montar a posterior un video, puesto que cruza la frontera del instante que se puede perder en el tiempo, como ha pasado con muchas conversaciones interesantes. Bueno, voy a retomar un tema que ya vimos, que es el origen de esto.
o sea, del contenido de la exposición. Lo voy a plantear de forma simple en dos vías solamente. Una, que es el cuaderno de artista, una prolongación del cuaderno de la escuela. Esto exactamente que yo hago aquí, que hay 100 y pico de cuadernos, aquel cuaderno Caribe con la línea de color, que era el margen, donde tú escribías, y cuando la profesora se ponía muy fastidiosa, empezaba a hacer carritos, muñequitos, pintar los pajaritos que estaban, todos lo hicimos, y más que todos los que estamos aquí, que somos familia, más unos que otros, somos creativos, o sea, somos artistas, periodistas, y todos los que estamos aquí somos gente creadora. Entonces, lo que yo estoy comentando es un bien común. Seguramente usted hizo avioncitos en mi cuaderno de matemáticas. O sea, esto es como eso, pero mucho más elaborado. Y como fenómeno cultural, el cuaderno de artista ha existido siempre. Yo me puedo ir al más lejano que conozco, pero seguramente hay más. El libro de los muertos egipcios, que no solamente los realizaban en vida, sino se los llevaban cuando se morían. Y a la gente se le enterraba con ese manual de uso de lo que iba a ser el más allá. La diferencia es que ese no se puede considerar un libro de artista porque no está hecho en papel, está hecho en papiro. Originalmente estaba hecho en papiro. Entonces, pero entendemos como el concepto contemporáneo que el libro de artista o el cuaderno de artista normalmente es sobre el papel. Una pregunta, porque fíjate que hay has hablado de dos conceptos en paralelo, y bueno, haciendo la tarea, efectivamente, cuando se habla de cuaderno del artista, es un elemento hecho en papel, de uso comercial, bien sea eso, un cuaderno tal cual comprado en la librería, o un cuaderno trabajado por el artista, conseguido por él mismo, que muchos hemos trabajado con papel artesanal, donde se llevan sus anotaciones, dibujos, esquemas. Es como un cronológico, es como una bitácora de un elemento de trabajo. Pero también está el libro de artista. Entonces, me gustaría si conversáramos sobre la diferencia entre uno y otro y cuándo se cruza la frontera, porque puede jugar con ambos elementos. En realidad son tres categorías, no lo vamos a dejar en dos categorías. Está el objeto arte, que es el libro objeto arte que se hace para comercializar, exponer, y no tiene nada que ver con lo íntimo. O sea, el artista está utilizando parte de su contenido para crear un objeto bello o no, comunicativo o no, estético o no, decorativo o no, que va a ser comercializado, mostrado, que una parte de ese material está expuesto en esta sala. Hay una segunda categoría que es la más interesante, por lo menos para mí como artista, que es lo que llamamos diario, que es donde sí participa tu yo interno. En ese diario, por ejemplo, los hay aquí, hay varios en donde, por ejemplo, se me murió un perro ese día y yo estaba trabajando. Y entonces pongo, hoy se murió Salomé, tal día. O me enteré de que un amigo había muerto en Atlanta, Constantino Ferrer. Hoy se murió Constantino. O mi propia madre, el día que se murió. Entonces, en una página de alguno de esos cuadernos, en la parte posterior, sin que la gente lo sepa, hay una alusión: hoy se murió Nancy a las 8 de la mañana. Me la acaban de decir por teléfono. Entonces, convierto ese objeto estético frío, hecho como objeto de arte, donde se plantean solamente cuestiones estéticas, etc., se convierte ya en una cuestión íntima. No soy de escribir. O sea, me encanta una frase que es mía, que la acuñé yo y que la digo que mientras muchos amigos míos se han dedicado toda la vida a escribir su historia, y entonces escribían biografías, autobiografías, artículos y no sé qué cosa, yo soy disléxico. Y entonces, para mí escribir los números y todas las cuestiones racionales son muy complicadas. Entonces, mientras que ellos escribían su historia o escriben su historia, yo la dibujo. Y por eso en realidad son 240 cuadernos, los que yo he hecho hasta la fecha, 244. Pero aquí yo doné al museo 127. Los otros están repartidos en la vida. O sea, se han exhibido en el Museo de Bellas Artes, aquí en Caracas, por ejemplo, o en la Galería Espacio Cero, en Colinas de Bellomonte, pero también los hubo en Nueva York. Está un ciclo del carrusel que yo hice en el carrusel, como motivo del carrusel de Parque Central,
en donde hice varios cuadernos, aquí queda uno, pero hay 5 que se quedaron en Nueva York porque fueron vendidos, o donados, o regalados. Tengo amigos a los que yo les he regalado cuadernos por su cumpleaños. O sea, esa es la función del segundo. de marzo. Tengo un año para hacer este cuaderno porque es que no me queda Estoy ninguno. diciendo con tiempo. O sea, los doné todos al museo y ya no lo pueden devolver. Pero hay gente antes que tú. Yo trabajo en función a un solo objetivo. Y está el último género que es quizás el más práctico, que es aquel, que es el cuaderno de artista, que el artista carga todos los días en un morral con unos creyones, un lápiz, no sé qué cosa, y va por la calle, se le ocurre una idea, la nota. Ve algo que le interesa, termina un cuadro y termina una mano, o qué pose de la mano va a poner en el cuadro, y que es el cuaderno de sketch, ¿no? Esas son las 3 categorías principales. Podemos sacar 1000 derivaciones, seguramente las hay. Pero estas son las 3 y además ya están catalogadas como obras de arte, las 3. La UNESCO, que todo lo norma en la cuestión cultural, ya dijo que el libro de artista ya no es simplemente un elemento más de una exposición como documento para la exposición mayor, que es de pintura, de cultura, si es para cine, etcétera, porque está, por ejemplo, los cuadernos maravillosos de Pasolini, donde él hacía cuadro a cuadro las películas que iba a filmar, el mismo Visconti hacía. O sea, el cuaderno de artista es mucho más popular de lo que nosotros pensamos. El asunto es que ahorita está de moda. Una cosa que, como les estoy diciendo, ya los egipcios lo realizaban. Y nosotros, que están los códices de Da Vinci, están los diarios del viaje de Lacroix, está el libro de Klee sobre el color, están los diarios del viaje de Durero, está el Noa Noa de Gauguin, las cartas de Theo, que después que él se murió se recopilaron en un solo volumen. O sea, yo me puedo pasar toda la mañana, si ustedes no me paran, enumerando todo lo que no han leído, ni que tampoco han visto. Ahora, fíjate, cuando tú investigas en lo que es soporte de información, hablan del cuaderno de artista cuando se convierte en libro de artista es porque lo hacen público. ¿Tú estás de acuerdo con ese concepto? No, porque lo limita a una cuestión, al otro. Y quien define el libro de artista es el que lo hace. O sea, me explico. En el mundo donde todo es esto, podcast, tú cuentas lo que haces en la mañana, voy al baño, me voy a tomar un café, eso. Si el íntimo ya se ha hecho público. Sí, es demasiado público. En cambio, esto es lo más íntimo que tiene un artista. Y es el artista que decide, este es para exponerse, este es para mí y este es para delegar. O sea, esto es lo que yo me guardo a mí mismo, porque además son muy útiles. Ustedes no se pueden imaginar, estos son 100 y pico de los 200 y pico que hice. ¿Cuántas veces al mes yo, cuando los tenía en mi casa, antes de donarlos, tenía que recurrir a ellos? Porque, ¿cómo fue que hice aquella mano? ¿Cómo resolví aquel plano? ¿Qué combinación de color utilicé en tal obra? Todo eso está registrado en estos cuadernos. Entonces, o vas a hacer una variación sobre el tema, o vas a hacer una continuación de una serie de cuadernos. Por ejemplo, en esta pared, en la parte posterior, están colocados 3 ejemplos de telones para teatro. O sea, son 3 cuadernos que en sí son la maqueta para hacer un telón de teatro. Entonces, para no repetirte, consulta no sé qué cosa. Y yo, como buen alumno, estoy haciendo la labor. Y decidí escribir este libro porque vi que estaba mal encaminado el asunto Mercedes Paz. Por ejemplo, yo soy de los que detesta, y hasta lo he hecho en actos públicos, no, ella no era la esposa de Alejandro. Alejandro Otero era un artista, Mercedes Pardo es otro artista. Son completas, podemos hacer una exposición y colocar en paredes paralelas las obras de los dos y no tienen nada. Prácticamente una bitácora. También estás asentando lo que funciona y lo que no funciona, y al final termina siendo un registro de todo lo que es la función artística. Y no solamente eso, sino todas tus dudas. O sea, ayer me lo contó Leonel, el director del museo, me dice de una cosa que me comentó una señora que vino a ver en un grupo la exposición.
y le dice, es que no tiene borrones. Y entonces él dibuja y no tiene borrones, no hay un solo borrón, y eso no lo podemos revisar todo. Entonces René me está contando que él te contestó, yo que los he visto todos, página por página, le puedo garantizar que no hay un solo borrón. Pero es por eso que está expuesto en el museo, porque esto es un hecho excepcional. O sea, no todos los artistas hacen, de hecho mis amigos se burlan de mí, o sea, sobre todo los de mi generación.